Pánico en Wall Street. ¿Por qué nos llevan a la guerra? Bueno, vamos a ver. Esto es de alguna forma una continuación del vídeo que hemos hecho sobre el pánico en Wall Street. Sobre por qué es Wall Street está en una situación de pánico. Wall Street o la oligarquía que controla Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hacemos referencia a por qué, como consecuencia de esa situación de pánico, nos quieren llevar a la guerra. Y aquí Wapir 7834 nos dice: sigo sin entender que nos quieran llevar a la guerra solo por razones geopolíticas, ¿no? Bueno, ahí hablábamos de cómo esa élite corporativa occidental está en una situación de pánico ya, digamos, de una preocupación creciente, pero ahora ya es pánico, preocupación creciente por el peso creciente de los países emergentes, ¿no? Sobre todo de Rusia y de China, países que consideraba enemigos estratégicos ya desde la última década del siglo XX, primero Rusia y luego Rusia y China, y que, bueno, poco a poco estamos ante una situación en la que los países emergentes van cogiendo un peso creciente. Occidente, Europa y Estados Unidos, pues bueno, van hacia abajo con unos problemas internos enormes y que no sabemos cómo solucionar. Tenemos el problema del modelo económico, un modelo económico que es el que ha soportado, que sigue soportando estas élites y que no funciona, que está estancado desde hace 20 años aproximadamente. Y tenemos el tema de Internet también. Decíamos que de alguna forma es un contexto bastante comparable con el contexto que generó el fascismo y el nazismo, o que llevó a las grandes corporaciones a poner en marcha el fascismo y el nazismo para hacer frente a los retos que entonces enfrentaban, ¿no? Que eran en el ámbito externo la Unión Soviética, en el ámbito interno un movimiento obrero agresivo y también una crisis económica muy grave en los años 20 en Alemania, a finales de los 20 también, ¿no? Bien. Eh, Nos dice: sigo sin entender que nos quieren llevar a la guerra solo por razones geopolíticas. Bueno, lo que ocurre es que, ya lo hemos dicho, ya desde un punto concreto, el, esta élite corporativa pensaba que podían cambiar la evolución del contexto geopolítico, sobre todo a raíz del estallido de la guerra en Ucrania. Pensaban, bueno, ya le hemos pillado a Rusia donde queríamos y Ucrania vamos a conseguir que sea su Afganistán, ¿no? Lo que fue la Afganistán para la Unión Soviética, y saben que vamos a conseguir que se estanquen ahí, y con las sanciones pues vamos a destruir su economía, y entonces ya está. Pues con esto sometemos a Rusia, que es una pieza imprescindible de ese mundo emergente, ¿no? Bueno, y de pronto se han encontrado con todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque Rusia no se ha hundido su economía, sino que se ha hundido mucho más la europea, y Rusia ha ganado la guerra de desgaste. O sea, prácticamente, estratégicamente tiene ganada la guerra, ¿no? Son las causas fundamentales de esa situación de pánico, que para ellos ya que Rusia gane esa guerra es el punto de inflexión hacia el mundo multipolar, hacia la pérdida de control del mundo, hacia la pérdida del control de la propia Europa, ¿no? Pero podemos dar datos más concretos, ¿no? Si es lo que nos pide Swapir, ¿no? Más concretos desde un punto de vista, eh, digamos, de visualizar, ¿no? ese pánico, ¿no? Sobre lo que supone para ellos esa victoria de Rusia. Porque esa victoria de Rusia, desde luego, no significa que Rusia se vaya a lanzar a la conquista de Europa, pero va a significar una expansión del poder político e ideológico de Rusia y de los países emergentes en general, ¿no? Que ya estaba siendo creciente. Entonces, en lugar de contener esa situación como ellos esperaban con la guerra de Ucrania, pues va a suceder lo contrario, ¿no? Y esto significa para ellos, pues por de pronto, algo muy relevante. Es decir, la, la expansión política e ideológica de un modelo radicalmente distinto, ¿no? Un modelo que lo podemos muy claramente reflejar en todos los pasos que se han ido dando en Rusia desde el año 2000, también desde otra
perspectiva en China, si queréis, desde el año 2012 con la llegada de Xi Jinping al poder, pero en Rusia muy claramente a partir del año 2000 con la llegada del grupo de Putin al poder, que echó a los oligarcas del poder, oligarcas aliados con Occidente, y puso en marcha unas políticas destinadas a crear un contexto de economía mixta, ¿no? Un contexto en el cual, aquí tenéis este gráfico, algunos de vosotros ya lo conocéis, ¿no? Esto es lo que está sucediendo desde el año 2000 en los sectores estratégicos claves en Rusia, ¿no? Esto es la cuota de mercado de los bancos públicos, porque el sector financiero es un sector que está muy medido, si queréis, ¿no? Pero la estrategia está siendo similar en los distintos sectores estratégicos. Ahí tenéis como en el sector financiero, el sector bancario, era en el año 89, todavía con la Unión Soviética, era público en un 100%. Entonces, con la llegada de los oligarcas al poder, se van produciendo también en ese sector, que fue general en la economía rusa, ¿no? Se va produciendo una privatización acelerada que lleva a que el sector bancario quede cada vez más en manos privadas y que el sector público bancario, la parte pública de ese sector, en el año 2000 fuese un 35, un 36%, exclusivamente. Bueno, a partir de ahí se produce lo que algunos han llamado la revolución Putin, el acceso del grupo de Putin, digamos, al poder, y empieza a revertirse esa tendencia, ¿no? De tal forma que se van dando distintos movimientos, y ahí que hay detrás una auténtica lucha de poder, ¿eh? No es hay lucha de poder económico, político, social, ¿no? Se va revertiendo esta situación de tal forma que en el momento actual ya están los bancos públicos son cerca de un 75% del total, ¿no? Y ya sabéis que quien controla los bancos en buena parte controla la economía de un país, ¿no? Bueno, esto es algo evidentemente clave, ¿no? Que nos está diciendo un modelo económico que para ellos es inaceptable y que, representado por Rusia y por China y tendencialmente por otros países emergentes también, pues es el que va a coger un prestigio que hasta ahora no tenía, ¿no? Pero claro, eso supone poner en cuestión ya por sí mismo el poder económico y social de estas élites corporativas, de estos intereses corporativos, de esta oligarquía corporativa occidental, ¿no? Pero también los que no conocen saben que esto lo podemos incluso llevar a un ámbito, digamos, personal, ¿no? Y para ello utilizábamos esta fotografía. Esta fotografía, que es la de Mikhail Khodorkovsky encarcelado. ¿Y quién es Mikhail Khodorkovsky? Ya lo hemos explicado alguna vez. Es uno de esos oligarcas, uno de los más importantes, que se habían hecho con el poder en Rusia y que a partir de la llegada del grupo de Putin al poder son expropiados, son apartados del poder económico, apartados del poder político, encarcelados. Muchos de ellos han acabado en el exilio, ¿no? Bien, pues ya comentábamos, esto es anecdóticamente interesante, como hace un año Khodorkovsky en una entrevista reconoce expresamente que ellos actuaban coordinados por Rothschild, ¿eh? Rothschild, ya sabéis que es una de las familias de la oligarquía corporativa una de las familias de mayor peso en Europa occidental, ¿no? Y claro, son estos oligarcas occidentales los que realmente estaban siendo echados del poder en Rusia, encarcelados, ¿no? Esto es lo que están visualizando, ¿no? Esto es lo que están visualizando, ¿no? El modelo de Rusia les lleva a esto, ¿no? Y esto es la pérdida, ya lo hemos dicho, la pérdida del poder económico, la pérdida del poder político, e incluso desde un punto de vista personal, pues arriesgarse a acabar en la cárcel o algo peor, según el caso y el país, ¿no? Bueno, pues si alguien se pregunta por qué nos llevan a la guerra, pues se están defendiendo a sí mismos, ¿no? Nos quieren llevarnos a la guerra para defenderles, para defender a estos oligarcas
que son casualmente, ¿no?, los que llevan 30 o 40 años destruyendo Europa, ¿no? Los responsables del hundimiento demográfico europeo, del estancamiento económico europeo, de la crisis social europea, de que Europa sea cada vez menos en el mundo. Todo eso son políticas, es consecuencia de políticas impulsadas por estos oligarcas que muy claramente, como digo, han destruido Europa en estos 30-40 años. Bueno, pues ahora, para defenderles, para defender sus intereses, para defender sus posiciones, quieren llevarnos a la guerra. Quieren llevarnos a la guerra. No solo quieren destruir nuestras prestaciones sociales con el gasto militar, sino que quieren llevarnos a una guerra para enfrentarnos a quien haga falta para salvar sus privilegios. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.